Apocalipsis capítulo 12 habla de la mujer y el dragón. El dragón se refiere al diablo, la mujer se refiere a Israel. En este capítulo 12 es Israel y el diablo. Pero para que nos ubiquemos tú y yo, debemos conocer de que nosotros venimos de Israel. No somos Israel. Nosotros venimos de un judío llamado Jesús de Nazaret, el Cristo. Por eso somos cristianos. Dios levantó a Israel en lo natural, en lo físico, y le enseñó Dios a Israel a hacer guerra. Cuando Israel salió de Egipto, eran esclavos 430 años en Egipto. Ellos no sabían de la guerra. El único que sabía de guerra era Moisés, porque Moisés fue creado en el palacio de Faraón, fue creado como un príncipe, aprendió el arte de la guerra en Egipto, era el único. Pero todos los demás, el pueblo en general, no sabía nada de guerra. Y Dios los sacó de Egipto para entrenarlos para la guerra, porque para entrar a la tierra prometida estaba ocupada por 7 naciones enemigas, 7 naciones cananeas, expertas en guerra. Habían construido grandes ciudades, porque ellos eran grandes, eran gigantes. Así que no eran cualquier tipo de guerreros, eran guerreros gigantes, como la multiplicación de Goliat. Puros Goliat estaban allí. Dios es Dios de plan y de propósito. Dios le prometió la tierra prometida a Abraham, estableció un pacto con Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham oyó, creyó y obedeció. Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, convicción de lo que no se ve. Sigue las instrucciones aunque no lo entiendas. Simplemente obedece la palabra de Dios. Fue lo que hizo Abraham. Dios es Dios de plan y de propósito. Dios iba a preparar, a entrenar a gente que estuvo en esclavitud y que no conocía de guerra. La iba a entrenar para la guerra, porque para entrar a la tierra prometida había que hacer guerra a las naciones de Canaán. Así que Dios los llevó al territorio del enemigo. Dios les dijo: estarán conmigo, yo estaré con ustedes. Estaré pendiente en el día por medio de una nube. Estaré pendiente en la noche por medio de una columna de fuego. Siempre estaré con ustedes. Dios le dijo a Moisés: construye el tabernáculo para que físicamente lo vean, porque son seres humanos. Ellos siempre caminan con miedo y temor. Que vean que yo estoy presente con ellos. Construye el tabernáculo. Dios todo lo facilita para su pueblo, créelo. Dios nos ama. Dios abomina toda obra de Satanás, pero Dios ama al ser humano y más a su pueblo. El pueblo de Israel salió de los lomos de Abraham. Abraham fue amigo de Dios. Ahora el pueblo de Israel tenía que ser adiestrado para la guerra, en lo natural, en lo físico, y Dios lo llevó
al territorio del enemigo, el desierto, 40 años en el desierto. Sabemos la historia, por qué llegaron a los 40 años, pero durante 40 años fueron adiestrados para la guerra. Dios estuvo con ellos, el tabernáculo allí estaba, había protección en el día contra las inclemencias del día o los rayos del sol, y en la noche también contra los animales del desierto, y alimento de todos los días. Dios alimentó al pueblo de Israel 40 años. Cuando entraron a la tierra prometida, después de la conquista de Jericó, cuando celebraron la Pascua, dejó de fluir el maná porque tenían que trabajar la tierra ahora. Pero Dios siempre estuvo con Israel. Si Dios estuvo con Israel, ¿cuánto más estará con nosotros? Porque tú y yo estamos en un nuevo pacto, en un pacto mejor. Es el pacto en la sangre del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ya vino a la tierra, el Cordero que murió por toda la humanidad. Pero Jesucristo era judío, murió en Israel, en Jerusalén, para traer la salvación primeramente a los judíos, y los judíos lo rechazaron. Por eso Dios levantó de los gentiles un pueblo que no era pueblo, ese pueblo de idolatría, de hechicería, de brujería. De allí escogió Dios toda la escoria del mundo para santificarlos, apartarlos del pecado y transformarlos. Por eso el cristianismo es transformación, es cambio. Si una persona no ha cambiado, no diga que es cristiana. Podemos conocer de muchos aspectos de la Biblia, muchos aspectos de Dios, pero no ser convertidos. Dios quiere conversión. De eso se trata el cristianismo, el nuevo pacto. Y por eso estamos aquí, para ser exhortados en la palabra, porque hay mucha pasividad en muchos cristianos, porque el diablo está atacando como nunca a la iglesia, y la iglesia está adormecida. Y hay que despertar. Se les ha enseñado profecía, estaba profetizado que todo esto iba a suceder, pero muchos han perdido la visión del rapto y están preocupados por las cosas materiales, afanados en las cosas de este mundo, y han perdido la visión. Por eso tenemos que ser sacudidos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, habla de Israel y el diablo Israel. Aquí habla acerca de el dragón, capítulo 12, versículo 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo es el engañador de la humanidad. Toda persona que oiga la voz del diablo será engañada. ¿Cómo obra el diablo? A través de demonios, lo que tú escuchas en tu mente, tus pensamientos. Tú tienes que tener cuidado con tu corazón, el corazón de tu mente o el corazón de tu alma. No es el corazón de carne, no es el corazón que es un músculo el que tú tienes en tu cuerpo, es el corazón de tu ser, el corazón de tu alma. El diablo está al acecho de tu alma, y por eso tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos del mundo. Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. Engañoso y perverso es el corazón.
Así que tenemos que cuidar el corazón de toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón. Por eso tu alma tienes que guardarla, tienes que educar tu alma, enseñarle a tu alma, porque tu alma siempre ha vivido en cautividad por el diablo desde que naciste. Has crecido en una cultura de este mundo, ya sea influenciada por tu familia o la religión. Tú no conociste la verdad hasta que un día oíste el Evangelio verdaderamente de Jesucristo. Cristo te salvó y Cristo te bautizó con el Espíritu Santo y empezaste a hablar en otras lenguas y empezaste a descubrir que hay un reino de Dios diferente al reino del humano. Y allí empieza el discipulado del Espíritu Santo. Aquí en Apocalipsis está hablando de la obra del enemigo. Versículo 9 dice: el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto tiene que ver con el tiempo antiguo, cuando un ángel creado en el cielo un día se levantó contra Dios y Dios, ante la rebelión y el pecado, los lanzó a la tierra. La tierra fue creada para el hombre, no para el diablo. Dios creó a Adán y Eva para enfrentarse al diablo, porque este capítulo 12, versículo 9, no habla todavía de la creación del hombre, sino de que un día el dragón fue lanzado a la tierra. Por eso cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya existía la tierra cuando fue lanzado el diablo, la tierra ya existía. Y dice aquí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya la tierra estaba, y todo lo que Dios crea es perfecto. Pero el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada, apenas la tocó el diablo, apenas vino la presencia del diablo a la tierra, entró el desorden. Si en tu hogar hay desorden, es la presencia del maligno. Si en tu cuerpo hay desorden, es la presencia del maligno. Si en tu trabajo hay desorden, es la presencia del maligno. Si en tu ciudad hay desorden, es la presencia del maligno. Tinieblas. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El príncipe de las tinieblas estaba en la tierra. Todavía no era príncipe, porque había sido lanzado del cielo a la tierra, y con él sus ángeles. Algunos ángeles se convirtieron en demonios, según lo que se cree, y otros ángeles fueron encerrados en el abismo hasta los tiempos de la gran tribulación. Así que hoy tenemos a estos ángeles caídos aquí en la tierra, todo un ejército de Satanás. Satanás no es omnipresente, no puede estar presente en todos los lados, por eso el diablo tiene asignado demonios a territorios. Le conocemos como espíritus territoriales, son los términos que usamos. Yo uso mucho este término, espíritu territorial, porque los demonios quieren ocupar un territorio que no le pertenece. La tierra es de Dios, no fue creada para el diablo. La Biblia habla en el Salmo 115, versículo 16: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra ¿a quiénes? Ha dado la tierra a los hijos
de los hombres. Aquí no dice el diablo. La tierra fue creada para ti y para mí, no para el diablo. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios había reordenado la tierra, le había puesto casa a Adán y Eva, creó el sol, la luna, las estrellas, lo seco, los mares, el alimento. Y Dios puso a Adán y Eva allí. Y Dios dice en Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es la creación, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios, bendijo el matrimonio. Matrimonio es bendición. Y les dijo al matrimonio, fructificar, o sea, tengan hijos. Esta es la definición de matrimonio, porque allá afuera quieren establecer una definición totalmente ajena a lo que es la palabra matrimonio, pero le llaman matrimonio considerando que es una relación que puede establecerse entre un hombre con hombre, mujer con mujer. ¿De dónde sacaron esto? Matrimonio solamente hay uno, hombre y mujer, no hay más. El matrimonio es una institución de Dios, no del hombre. Así que matrimonio es para que haya hijos, fructificar y multiplicaos. Multiplicaos. La Biblia dice en Isaías que Dios creó el planeta Tierra para ser poblada. La tierra tenía que ser poblada. ¿Y cómo va a ser poblada? A través de la procreación entre un hombre y una mujer. Por eso Dios estableció la institución del matrimonio. Dios le dijo al matrimonio: llenen la tierra, llenad la tierra, llénenla. Pero subraya esta palabra: y sojuzgadla y señorear en la creación. Y sojuzgadla y señorear. Ser señor. Vas a ser el señor de esta creación. Eso habla de autoridad, habla de dominio. Dios dio autoridad desde el inicio al hombre sobre su creación. Dios estableció la creación para el hombre, y el hombre lo puso Dios para administrar la creación, dándole autoridad, de tal manera que dice la Biblia que Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra porque tenía autoridad, dominio. Y dice aquí, subráyalo allí, en los peces del mar, en las aves de los cielos y sobre todo en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de ellas era la serpiente. Así que Dios desde el principio estableció todo ello. Vayamos al Salmo número 8 para que entendamos la autoridad y el poder que Dios dio. Salmo 8. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dios creó al hombre y estableció un compañerismo con el hombre. Dios visitaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Todo era diferente, no había pecado. Dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Le has hecho poco menor que los ángeles. Los ángeles no están limitados. Ellos
no están limitados ni por el tiempo ni por el espacio. No están limitados por el tiempo y el espacio. En cambio, tú y yo, lo diferente entre tú y yo con los ángeles es el cuerpo. Nuestro cuerpo sí está limitado por el tiempo y el espacio. Por eso no podemos hacer muchas cosas con este cuerpo. Por eso dice la Biblia, hablando de Jesús, que siendo Dios, Él vino a la tierra. Él se humilló a sí mismo como un ser humano. Él siendo Dios, siendo Rey, Él se despojó de toda investidura para hacerse un hombre en la tierra. Se limitó en tiempo y espacio. Por eso antes de irse Jesucristo, Él dijo, tengo que regresar a la presencia de mi Padre, es necesario para que yo envíe otro Consolador, el Espíritu Santo que va a estar con cada uno de ustedes, para que ahora los demonios no puedan perturbarlos. Porque cuando el diablo con los demonios quiere atacarte, como hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu Santo levantará bandera. Dios te ha dado el espíritu de guerra. Eres bautizado en el Espíritu Santo, fuiste bautizado para la guerra contra demonios. Tus enemigos, mis enemigos son los demonios, no las personas. Esta es la guerra que Dios ha establecido para la iglesia contra los demonios. Pero Dios desde el principio le dijo a Adán y Eva, versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Dónde deben estar los demonios? Debajo de nuestros pies. Génesis capítulo 3 dice, la serpiente era astuta, engañó a Eva. Segunda de Corintios 11:3 dice la Biblia que los sentidos de Eva fueron perturbados. La estrategia para la caída que estableció el diablo del matrimonio fue primero la mujer, después el hombre. ¿Cuál era el propósito del diablo? Llegar al hombre a través de la mujer. Esa era la estrategia del diablo. Por eso el diablo usa a la mujer para hacer caer al varón. Y el diablo está hoy poniendo, acuérdense que el pecado trae un cambio de naturaleza. Cuando Dios enfrentó a Adán, cuando pecó, no enfrentó primero a la mujer, la que pecó primero fue la mujer. ¿Por qué Dios no fue primero con Eva, sino que fue con Adán? ¿Quién es el responsable? Adán. Entiendan los varones, esto es guerra. Dios es Dios de autoridad, autoridad, autoridad. La guerra se libra en un orden de autoridad. Un orden de autoridad. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer. Todos podemos reprender demonios, claro que sí, en un alineamiento de la autoridad. Por eso Dios estableció, cuando Cristo derrotó al diablo y ascendió al cielo, estableció 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una iglesia local está bajo la autoridad del pastor. El pastor es el responsable de la iglesia. Los 5 ministerios están al mismo nivel de autoridad: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero el responsable de la iglesia es el que tiene el anillo de bodas, el pastor. Entonces, para que todos ejerzan la autoridad contra demonios y puedan reprender demonios, hay que estar en sujeción a la autoridad. El pastor sujeto a Cristo
Cristo es la máxima autoridad. Todo está hoy dado en Cristo. Cuando Él resucitó, Mateo, dice la Escritura 28:16, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder está en Cristo Jesús. Así que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Cristo puso al pastor. Los pastores no son llamados a sí mismos. El verdadero pastor está sujeto a Cristo. Entonces, el rebaño, las ovejas, están sujetos al pastor. Si en una familia que asiste a una iglesia hay desorden, porque el enemigo ha atacado a la familia, porque así llegan las familias a una iglesia. A veces primero llega el hijo, después llegarán los demás, o llega primero la esposa, o llega el esposo, pero llegan todas divididas, llegan en un desorden, llegan a una iglesia para que el orden empiece a establecerse, el orden de autoridad. Si una esposa llega a la iglesia y su esposo no es cristiano, ella tiene que estar en una autoridad espiritual, no la de su marido, porque su marido está en tinieblas. ¿Qué puede darte las tinieblas cuando tú, mujer, eres luz? Si tú eres hija de Dios, te has bautizado, estás llena del Espíritu Santo, tú eres la luz en tu hogar. Tu esposo no te puede dar esa luz, todo lo contrario. Entonces tú tienes que estar sujeta a la autoridad espiritual. ¿Quién es la autoridad espiritual? El pastor. Por eso, si tú estás en alineación con el pastor como autoridad espiritual, ahora sí, tú puedes hacer guerra en tu casa por tu matrimonio. Pero tú no puedes reprender demonios si no estás en autoridad. ¿Cuál es el principio de la autoridad? Te lo voy a dar, porque es un principio básico para la vida de todo ser humano. Porque estamos en una guerra que se ha intensificado y necesitamos poner en orden todo. Dios está actuando cuando nosotros ponemos en orden nuestras vidas. Efesios capítulo 5 habla de la familia. Y el 6, voy al 6. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, empieza Dios con los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Los padres son autoridad física y espiritual, son los padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No hay otro mandamiento que Dios haya dado al inicio, cuando estableció la ley, con promesa, como fue la de que los hijos tenían que honrar a papá y a mamá. De otra manera, sujetarse a la autoridad de sus padres. Sujetarse a la autoridad de sus padres. Y este principio lo podemos aplicar en la iglesia. Si tú eres un cristiano, hombre o mujer, has nacido de nuevo, eres hijo espiritual del pastor, por lo tanto, los pastores son padres espirituales para ti y tienes que estar en sujeción al pastor o a los pastores. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que el hijo debe ser enseñado en la palabra, debe recibir el niño conocimiento de las Escrituras. Es el trabajo que estamos haciendo aquí en Maranata, en la escuela bíblica. Doy gracias al Señor por las maestras que han dispuesto su corazón para enseñarle a los niños de la palabra de Dios.
la palabra de Dios, porque ellos usarán la palabra para ejercer autoridad y poder contra los demonios, pero van a aprender que para ejercer autoridad y poder deben estar en sujeción a los padres. Es el primer mandamiento. El niño que aprenda a estar en sujeción a su padre o a su madre, que respeta a su padre y a su madre, que honra a su padre y a su madre, será un alumno que va a honrar a su maestro o a su maestra. En la escuela respetará la autoridad establecida allá afuera y será un ciudadano que respeta las autoridades civiles. Hoy en día hay un desorden, díganme si no. Dice la Biblia en el libro de Jueces que cuando no había rey, de otra manera, cuando no había autoridad, cada quien hacía lo que bien le parecía. Este es un desorden, cada quien tiene su propia ley, ejerce su propia autoridad. Por eso estamos viendo, Dios nos está hablando con los eclipses, porque los eclipses son alineamientos. Un eclipse es un alineamiento entre el sol, la luna y la tierra. O sea, línea recta, alineamiento, justicia. ¿Qué está diciendo Dios? Pónganse en orden a la autoridad. A la autoridad. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y necesitan tener, o mejor dicho, ejercer la autoridad, pero no podrán ejercer la autoridad si no están bajo autoridad. ¿Vamos entendiendo esto? Este es el principio fundamental para el liderazgo. Por eso no hay líderes, porque no hay sujeción. Todo esto lo aprendí desde el principio, el Espíritu Santo me lo enseñó. Cuando nosotros comenzábamos, veníamos de una tradición de religión. Yo conocía otras religiones, tradiciones, y de pronto fui bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me empezó a enseñar estos principios, porque Dios nos ungió para ejercer el ministerio contra los demonios, echar fuera demonios, el ministerio de la liberación y de la guerra espiritual. Y por eso el Espíritu Santo nos ha enseñado muchas cosas de la guerra espiritual. Tú y yo hemos aprendido a decirle al diablo: me vas a devolver lo que me robaste. Esto es ejercer autoridad y poder. Por eso Dios quiere enseñarte. Y quiero ubicarte en lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Hemos enseñado que es un traslado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Esa es la salvación. Número 1, un traslado en lo horizontal. Y número 2, un traslado en lo vertical. Ambos traslados tienen que ver con la salvación de tu alma, como hijo de Dios, hija de Dios. O sea que todos conocen el traslado horizontal, pero pocos conocen el traslado vertical. Vertical no para abajo, porque para abajo no vas, tú vas para arriba. Tú tienes que aprender a volar como las águilas, tienes que aprender a ver el problema de arriba, abajo. Tú no puedes ver el problema al mismo nivel que lo ven los demás. Tú tienes que aprender a estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Hay un problema, todos tenemos problemas. No hay ser humano que no tenga problemas. Hemos nacido para un mundo en problemas. ¿Cuál es la diferencia de ser cristiano o no ser cristianos? La diferencia la hace Jesucristo. Transformación y cambio en el nuevo pacto. Si no hay transformación y cambio, ¿cómo puedes tú ver los problemas? ¿Cómo enfrentarte a los problemas? Tú tienes que ver los problemas de arriba, tienes que ver los problemas de afuera, tienes que ver los problemas fríamente. No tomes decisiones si estás bajo presión, si estás enojado, mejor salte del territorio donde te tiene el enemigo. Y esto generalmente sucede en la familia, en un conflicto, discusión.
y hay que tomar decisión. No tomes ninguna decisión. Calla la boca. Apártate. Porque el enemigo va a tomar ventaja en tu enojo, en la ira. Hay solución, claro, pero la restauración, la sanidad será a través del tiempo. Y lo que menos tenemos es tiempo. Destruir a una persona rápidamente la destruyes con una palabra. Pero volver a restablecer la confianza, la amistad con la persona, va a pasar tiempo. ¿Me van entendiendo? Por eso tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, obedeciendo, amar y perdonar, sujetos en la autoridad, y aprender cómo el enemigo puede atacarnos. ¿Cuáles son? Aquí, ayer puse estas notas y las quiero compartir contigo. Antes de ello, vamos a Apocalipsis, porque quiero ubicarte en el tiempo de hoy. Porque tenemos que aprender mucho de lo que es la guerra espiritual. Y aquí en Maranata hay mucha enseñanza. Apocalipsis 22. Dice aquí, no, ¿dónde estábamos? En el 12. Apocalipsis 12. Dice el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, el diablo fue lanzado del cielo, están alegres en el cielo, porque ya no está el diablo. Pero ¿qué sucede donde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? En la tierra. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sí conoce los tiempos proféticos que ha escuchado del Espíritu Santo a través de los profetas en la iglesia. El diablo está atento a la voz profética, a lo que se predica cada domingo. El diablo establece un plan de ataque. ¿Y dónde ataca el diablo? En lo más débil. Puede ser la debilidad de tu cuerpo, la debilidad de tu matrimonio, la debilidad de tu familia, la debilidad que tú presentas. Por eso tú tienes que saber cuál es tu debilidad. ¿De dónde te salvó el Señor, varón? ¿De ser fornicario, de ser adúltero? Esa es tu debilidad, tus ojos, los deseos de tu carne lujuriosa. Bueno, pues soluciona el problema. Tú lo vas a solucionar, no tu esposa, no tus hijos. Toma la decisión. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, hay muchas herramientas. El ayuno es una de ellas, porque el ayuno es someter la carne. Oración y ayuno. Confesión de pecado. Haz un pacto con tus ojos de no ver lo que no debes ver. No veas televisión, porque allí está el tentador en tantas imágenes. Esto no es de que tengas que tirar el televisor, pero si no tienes control sobre los programas de la televisión, entonces no ves. Eso es sabiduría. Estás cuidando tu eternidad. Todo lo demás es temporal. El diablo sabe que le queda poco tiempo y en poco tiempo estará atacando tu vida. ¿Cuánto tiempo te dio Dios para estar viviendo humanamente? 70 años. Los más robustos, 80. Ya va rayando los 80, digo los 70. Bueno, pues, imagínate cuánto tiempo queda. Si estás en los 70, tiempo extra. Todos los días, Señor consagrado. Dios es bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aplicar la palabra, orar,
Tú tienes autoridad para hacerlo. ¿Cuáles son las armas que tienes? Aquí está en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aplica la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos ha librado de toda maldición familiar. Maldición de muerte, maldición de enfermedad, maldición de miseria, maldición de pobreza. Tú tienes que aplicar esta palabra. Y dice aquí, y de la palabra del testimonio. Tu testimonio es Cristo Jesús. Habla de Jesucristo, habla vida. Tú estás en el pacto de vida, en el pacto del Espíritu Santo, en el pacto de la justicia de Dios. Tú eres la persona justiciera aquí en la tierra, porque eres la justicia de Dios. El diablo está trayendo injusticia, tú habla justicia. Eres la autoridad. Si tú no le ordenas al diablo, no le ordenas a los demonios, hay un vacío de autoridad, y es allí donde el diablo se mueve a sus anchas. Pero tenemos que inmovilizar. Esa es guerra. Y dice aquí, menospreciaron su vida hasta la muerte. Tú tienes que orar. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón hablar un poco de la guerra. Es un tema muy amplio y profundo. En este tiempo no podemos desarrollar todo ello, pero quiero decirte que Dios te ha traído a esta iglesia para que aprendas a hacer guerra. El aprendizaje te va a costar, si no es que ya te costó y te seguirá costando. Tú tienes que creer que Dios está contigo y tienes que poner en orden tu vida. ¿Qué es la guerra espiritual? Número 1, es la lucha que todos tenemos como cristianos contra espíritus territoriales. Tu cuerpo es un territorio y el diablo lo quiere. Tu cuerpo, el cuerpo humano es un territorio de tierra hecho carne. Es un pedazo de tierra. Si en tu cuerpo sale el espíritu y el alma, entonces vuelve a la tierra. Entonces posiblemente sea 1 kilo de tierra. 2 kilos. ¿Entendieron? Pero la tierra es un territorio. Entonces tienes que cuidar tu territorio. Amén. Cuida tu alimento, tu alimentación. No comas sin antes darle gracias a Dios. Háblale al alimento, háblale a las cosas. Declara que el alimento es la medicina natural de tu cuerpo. La medicina natural. No hagas nada sin darle gloria a Dios. Estás tomando alguna garajea, alguna cápsula, ponla en manos del Señor y dale gracias. Dios honrará tu cuerpo. Ponme en primer lugar. Hay personas que ponen en primer lugar a su médico, mi médico. Es un ser humano. Pon a Jesucristo en primer lugar. Así que cuida tu alimentación. Número 1, cuida tu sueño. Tienes que orar consagrando tu sueño todos los días. Reprende todo espíritu que quiera perturbar tu sueño. Deja de ver televisión unas 2 horas antes de irte a dormir, si es que ves televisión. Y cada vez que veas televisión, reprende los demonios que salieron de la televisión. Vuelvo a repetirte, cada vez que veas televisión, sobre todo en la noche, reprende los demonios que han salido de la televisión. Cuando uno está hablando por el Espíritu Santo palabra que revela de la guerra que libramos y de cómo enfrentarnos a un diablo derrotado, el diablo está tratando de entorpecer la enseñanza. Así que no te sorprendas en todo ello.
Por eso les estoy hablando de este tema de guerra, porque posiblemente algunos de ustedes, si no lo has sentido, lo va a sentir. Pero estás advertido. No para que tengas miedo, sino para que presentes batalla. Número 1, ¿qué es la guerra? Es la lucha contra espíritus territoriales que pueden ser, número 1, tu cuerpo. Número 2, tu matrimonio. El matrimonio es un cuerpo. Número 3, tus hijos. Tus hijos salieron de tus lomos, varón. Todo parte del varón. Tu familia. Número 4, tu ministerio. Tienes un ministerio. No puedes ejercer el ministerio si no estás bien en tu hogar. Número 5, la iglesia. Sí, la iglesia. No podemos hacer guerra como iglesia, sobre todo para bendecir la ciudad. Por eso el número 1 es el hogar. ¿Y dónde comienza la batalla? En nosotros mismos. Si tú no sabes cómo librar la batalla por tu propio cuerpo, por tu propia mente, ¿cómo vas a bendecir tu matrimonio? Quejarse, cualquiera se queja. No, tú tienes que ejercer autoridad. Debes saber que todo lo que pasa en discusión, conflicto, violencia, hoy se habla de violencia de género, hoy se habla del machismo en toda su expresión, son demonios que están atacando de manera especial al varón, porque el diablo quiere aplastar más al varón. Y muchos ni cuenta se dan. La Biblia dice que la mujer rodeará al varón. Yo doy gracias al Señor por aquellas mujeres guerreras que Dios ha ido levantando para hacer guerra, para levantar al varón, Pero el varón debe tomar su posición, porque lo que falta en el mundo son varones en el liderazgo con carácter. Entonces el diablo trata de prostituir al varón, degenerándolo. Así que esta guerra se ha intensificado. Número 2, ¿por qué debemos hacer guerra contra los demonios? ¿Cuál es la causa? La causa es para establecer el reino de Dios, no el reino humano, no el reino de los hombres, es el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de lo espiritual. Jesucristo dijo, el reino de Dios sufre ¿qué? Violencia. Tú vas a establecer el reino de Dios a través de violencia espiritual, de guerra espiritual. La violencia espiritual es guerra espiritual. Ninguna bendición en promesa que hay en la Biblia es automática. Tú tienes que violentarte contra todo lo que el diablo está haciendo para que la promesa no llegue a tu vida. Dile, diablo, suelta las promesas que son mías. Tienes que enojarte contra el enemigo. El reino de Dios, dice Romanos 14:17, es justicia, paz y gozo. 3 cosas deben suceder en el reino de Dios. Debe haber justicia, debe haber gozo y debe haber paz. Revisa esto en tu cuerpo. ¿Hay gozo en ti? ¿Hay justicia en ti? ¿Tú eres la justicia de Dios o cometes injusticia? ¿Estás en paz? ¿Sales en paz? ¿Caminas en paz? ¿Regresas en paz? ¿Te acuestas en paz? ¿Es una paz permanente? ¿O estás viviendo una vida violentada por las circunstancias, en el estrés de la vida diaria? Muchas personas no tienen paz, tienen estrés. Entonces necesitas establecer el reino de Dios en tu persona, el reino de Dios en tu matrimonio. ¿Hay paz en tu matrimonio? ¿Hay confianza en tu matrimonio? ¿Hay amor en tu matrimonio? Hay matrimonios que no se hablan, hay matrimonios que no se confían. Hay matrimonios que tienen secretos guardados, el esposo guarda secretos, la esposa guarda secretos. En un matrimonio no deben haber secretos porque son uno.
Si no, el diablo los va a destruir. Y es lo que busca el diablo, dividir el matrimonio. Porque el diablo conoce las escrituras. Mejores son dos que uno. Si uno hace huir a 1000, dos hará huir a 10,000. Hay poder en el dos. Y por eso el diablo no quiere que el esposo y la esposa oren juntos, que caminen juntos, que piensen juntos en el pensamiento de Cristo. Por eso, si no hay reino establecido en tu matrimonio, establécelo. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Echando fuera a quienes. Los demonios que están perturbando tu matrimonio. Tú tienes que amar a tu esposo, así sea como sea tu esposo. Tienes que amar. Por amor vas a hacer guerra contra los demonios. Porque hay hermanitas que luchan para orar por sus esposos, oran por otros esposos, pero no por sus propios esposos. No lleves una vida de esta manera. Tienes que ser la persona justa, la persona que establezca el reino de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 12:28: si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se establece echando fuera demonios. Era el ministerio de Jesús, el ministerio de liberación o de echar fuera demonios, hacer guerra contra los demonios. Y es el ministerio de la iglesia. La iglesia no es una organización del hombre, no es un club religioso, no es un club de los domingos, no es un club de tradición, de temporada, porque muchas iglesias siguen la temporada de las estaciones, temporada de invierno, ya viene la temporada de invierno, entonces vamos a comportarnos como el mundo lo hace, también nosotros, nada más que le ponemos, esta es una fiesta cristiana. Halloween cristiano, Día de Muertos cristiano. Se engañan así mismos. El diablo es astuto y sigue engañando. Así que por eso necesitamos saber de la guerra. ¿Cuál es la causa por la cual hacemos guerra? Para que establezcamos el reino de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, con nuestros hijos. Eres papá o mamá, tus hijos viven contigo, tú tienes la autoridad y vive el diablo. Diablo, no te permito que toques a mis hijos. Tienes que hacer guerra por tu familia. Después Dios te llama a formar parte de un ministerio de música, ministerio de panderos, ministerio de audio, de televisión, de acuerdo al ministerio, a donde más daño puede hacerle al diablo, donde más amenaza haya para el diablo, será el ministerio más conflictivo que habrá. ¿Cuáles son los ministerios conflictivos que pueden haber en una iglesia? El ministerio, si se forma un ministerio de oración, allí el diablo va a meterse. Ministerio de profeta, donde hay oración, donde hay palabra. Otros ministerios, ministerio de música, lo hemos visto aquí. Música, alabanza, panderos, todos son ministerios para la guerra. Por eso el reino de Dios tiene que ser establecido y se establece por violencia. Tenemos que ejercer autoridad. Número 3, entonces, ¿para qué debemos hacer guerra espiritual? ¿Cuál es el propósito? Una cosa es la causa, otra es el propósito o la meta, la intención hacia dónde vamos en la guerra, para liberar las almas que el diablo tiene cautivas o esclavizadas por el pecado y llevarlas a la salvación en Cristo Jesús. La guerra espiritual es por las almas. El propósito es salvar las almas. Las almas están cautivas por el pecado
y para eso tenemos que hacer guerra espiritual para decirle: diablo, vas a soltar las armas en el nombre de Jesús. Así que tenemos autoridad para hacerlo. Tenemos que liberar a muchas almas de maldiciones, de enfermedades, de muerte prematura, de pobreza, de deuda, de desempleo, de ruina, todas las maldiciones que hemos conocido. Y tú eres la autoridad de Dios en la tierra. Requisitos para entrar a la guerra: número 1, nacer de nuevo. Si tú no has nacido al reino de Dios, no has nacido de nuevo, Jesucristo dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Vamos a entender? Si vas a establecer el reino de Dios, tienes que conocer el reino de Dios, tienes que estar en el reino de Dios, tienes que entrar al reino de Dios. Entonces el requisito es formar parte del reino de Dios para hacer guerra. Tú no puedes usar a una persona para ir a la guerra si es una persona neófita, desconoce lo que estamos enseñando. Un recién convertido lo mandas a la guerra. Un recién convertido, ya aceptaste a Jesucristo, ahora sí. Pregunto, ¿tiene autoridad? Sí lo tiene, pero no ha sido entrenado. Ahora, hay de personas a personas. Hay personas que verdaderamente se convirtieron, otros solamente se sintieron por la situación que perdieron y están en una situación lastimera en su corazón. Lloran por lo que perdieron, pero no porque estén arrepentidos. Están remordidos solamente. Por eso el verdadero arrepentimiento tiene señales. El que está verdaderamente arrepentido, ya cuando vienen a recordar el pasado, ya no lo mueve. Pero la persona que de pronto le recuerda el pasado y de pronto se levanta: no te permito que hables de mí. Entonces te duele que te recuerden el pasado. No has nacido de nuevo, sigues en el pasado. El que nació de nuevo ya fue a la cruz, ya murió a su pasado. El pasado es pasado. El diablo ataca con el pasado. Por eso necesitamos conocer requisitos: nacer de nuevo. Número 2, bautizados en el Espíritu. O sea que necesitamos haber nacido de nuevo y ser bautizados con evidencia de hablar en otras lenguas. Con evidencia de hablar en otras lenguas. Tú cuando estás ministrando a veces tienes que orar en lengua, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a tener el entendimiento de lo que está pasando con esa persona en el Espíritu. Y a través de la oración en lenguas, el Espíritu Santo te empieza a dar conocimiento, te empieza a dar ciencia de conocimiento para que puedas entender acerca de lo que le pasa a una persona endemoniada y lo que tienes que hacer. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda. No podemos nosotros estar en batallas sin el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos ser bautizados y el que bautice es Jesucristo. Número 3, ser liberados de demonios. Tú no puedes echar fuera demonios si tú estás todavía afectado por demonios. ¿A quiénes atacan los demonios? A los cristianos. Y hay cristianos que no han sido ministrados en liberación. ¿Por qué nosotros hacemos las cumbres? No para perder el tiempo o para entretener a la gente, sino para liberar a la gente de demonios. Personas que están centradas más en sus cosas personales, familiares, laborales, el dinero, que en las cosas de Dios. Son los demonios que te tienen atrapado. Hay que echar fuera esos demonios para que veas el reino de Dios, veas la eternidad, no la temporalidad. Así que para entrar a la guerra espiritual, primero la persona tiene que ser
liberada de demonios. La Biblia habla del caso de los hijos de un tal Ezeba que quisieron echar fuera demonios usando el nombre que predica Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hay que ser liberados y, por último, ser santificados. Si no estás viviendo en santidad, no te atrevas a estar reprendiendo demonios, porque el diablo te atrapará. Por eso, antes de orar en guerra, primero santifica.